Muy buenos días a todos. Para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Gonzalo Zamora, trabajo en el grupo de Geología Estructural de Repsol y soy antiguo alumno de la Universidad de Oviedo, aunque con posterioridad he desarrollado gran parte de mi carrera profesional trabajando en los Andes, principalmente de Argentina, Perú y Bolivia. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a la Sociedad Geológica de España por la invitación a dar esta charla sobre el sistema subandino de los Andes de Perú y Bolivia, donde lo que permiten aproximadamente 45 minutos trataremos de dar un repaso de las variaciones geológicas que podemos encontrar en el frente montañoso de los Andes de estos dos países andinos. Me vais a permitir apagar la cámara para el resto de la charla, que veo que oculta bastante de las diapositivas, y nos volveremos a ver al final. Si comenzamos esto con una rápida búsqueda en Google, podemos ver que la cordillera de los Andes es la cordillera más larga del mundo, con aproximadamente algo más de 7.000 kilómetros de longitud y entre 200 y 700 kilómetros de anchura, siendo la parte más ancha entre los 18 y 20 grados sur, que coinciden justamente con el subandino sur boliviano que vamos a ver al final de la charla. La elevación media ronda los 4.000 metros y esta enorme longitud hace que se extienda a lo largo de 7 países de Sudamérica, que son Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, que son los que vamos a tratar en esta charla, Chile y Argentina. La cordillera de los Andes en Perú y Bolivia, aun cuando no supera los 7.000 metros de altura, no le impide tener algunas de las montañas más espectaculares que podemos encontrar en el planeta, como el Cerro Huascarán, con algo más de 6.700 metros de altura, o el Cerro Illimani, que constituye el segundo pico más alto de Bolivia, con algo más de 6.400 metros de altura. El levantamiento de los Andes, al igual que cualquier otro accidente orográfico, ha controlado la erosión, los aportes sedimentarios, el curso de los ríos y, por tanto, ha ejercido una barrera climática controlando la biodiversidad, la circulación de las corrientes oceánicas a lo largo de Sudamérica, ejerciendo un importante control asimismo en los asentamientos humanos. La enorme longitud y variedad de terrenos, que incluyen desde glaciares a volcanes, desiertos, selva, lagos, bosques, se refleja también en su variada geología de norte a sur. Los Andes están genéticamente relacionados a la subducción de la litosfera oceánica del Océano Pacífico por debajo de la litosfera continental del margen occidental de Sudamérica desde el Mesozoico hasta la actualidad. Las interacciones actuales entre la placa sudamericana avanzando hacia el oeste y las placas adyacentes involucran una subducción que va desde ortogonal a ligeramente oblicua de las placas de Nazca y Antártica y movimientos transformantes al norte con la placa del Caribe y al sur con la placa de Escocia. La fosa de Perú-Chile, como se la conoce, constituye el margen occidental de la placa sudamericana, donde existe una subducción activa con ángulos de subducción moderados en torno a los 30 grados que se alternan con zonas de subducción horizontal con ángulos inferiores a los 10 grados, donde tenemos entre los 11 y 6 grados norte en Colombia, entre los 2 y 15 grados sur en Perú o entre los 27 y 33 grados sur en Argentina. Estas zonas de subducción horizontal correlacionan con áreas donde existe un arco volcánico apagado y además correlacionan con la subducción de dorsales asísmicas, como es la dorsal de Nazca en Perú o la dorsal de Juan Fernández en Argentina. Adicional a esto, podemos ver cómo el orógeno tiene algunas provincias, o está dividido en provincias bien características, como es una región de Forarc, que se puede continuar o que se puede seguir desde el norte hacia el sur, donde existen unas cuencas de Forarc bien definidas. Un arco magmático, en algunos sitios extinto, como hemos podido ver, como consecuencia de las subducciones horizontales, y en otras zonas activo. Una faja plegada de retroarco y una zona o cuenca de Foreland en la parte frontal. Todo esto siguiendo un eje estrecho a lo largo de todo el margen occidental de Sudamérica.
Vamos a irnos centrando ya en el área que abarca esta charla, que sería toda la región subandina de Perú y de Bolivia. Hemos podido ver anteriormente que la zona central de los Andes, lo que abarca gran parte de Perú, corresponde a una zona de subducción horizontal como consecuencia de la subducción de la dorsal sísmica de Nazca, lo que ha provocado que el arco volcánico en gran parte de Perú se encuentre inactivo, apagado ahora mismo. Aquí podemos ver el arco volcánico, cómo se extiende de Colombia hasta Ecuador. En gran parte de los Andes peruanos está totalmente inactivo para volver a estar activo al sur de Perú y luego ya en Bolivia. Vamos a ver durante la charla que, quitando algunos eventos cretácicos, la historia del levantamiento de los Andes está principalmente relacionada a toda su historia cenozoica, lo que ha hecho que se genere una gran cuenca de Foreland, conocida como la Gran Cuenca del Amazonas, que abarca gran parte de Bolivia, toda la parte oriental de Perú, gran parte de Ecuador y sur de Colombia. La mayor parte del subandino es una región totalmente selvática, de muy difícil acceso, donde el conocimiento de la geología proviene principalmente tanto de las adquisiciones sísmicas como de las perforaciones realizadas por la industria de los hidrocarburos. Cuando nos movemos hacia la parte más occidental comienza a haber algunos afloramientos en lo que se conoce como selva alta, pero estaréis de acuerdo en que el acceso y la logística para poder hacer una cartografía de calidad es realmente compleja en esta región. Si vemos una sección estructural que abarca la práctica totalidad de la región subandina, desde el sur, en la cuenca neuquina, en Argentina, hasta el norte, en la cuenca de Llanos, en Colombia, podemos ver que esta región presenta unas historias geológicas bastante diferentes. En la práctica totalidad de Argentina, podemos ver que la extensión mesozoica, en distinta medida, ha contribuido enormemente a la generación de cuencas, en algunos sitios, como en la cuenca neuquina, con importantes depósitos mesozoicos, en otros, como en la cuenca cuyana, donde tenemos importantes depósitos triásicos, pero muy pocos depósitos jurásicos y cretácicos, o la cuenca en el norte, en Salta, donde los depósitos principales son cretácicos. En cambio, cuando ya entramos en Bolivia, hasta el sur de Perú, vemos que la extensión mesozoica no ha afectado a toda esta región y en donde la geología está controlada principalmente por las secuencias paleozoicas. Sin embargo, cuando ya nos movemos hacia el norte de Perú, vemos que la extensión mesozoica nuevamente ha controlado la formación de cuencas, dio lugar al espacio de acomodación para importantes depósitos jurásicos y cretácicos e incluso algunos depósitos evaporíticos que, como vamos a ver a lo largo de la charla, han ejercido un importante control estructural durante el levantamiento de los Andes. Por lo tanto, si vemos el área de interés, son un total de algo más de 2.400 kilómetros, así que tenemos un largo camino por delante. Para hacernos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, he querido hacer una pequeña comparativa. Para ello he elegido los Pirineos, que yo creo que es una cordillera bien conocida por todos, los cuales tienen aproximadamente 430 kilómetros desde su parte oriental en el mar Mediterráneo hasta su parte occidental en el mar Cantábrico. Esto, si lo comparamos con la región de esta charla, que constituye todo el subandino peruano, junto con todo el subandino boliviano, correspondería a 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces la cordillera de los Pirineos. Todos somos conscientes que para conocer el presente hay que conocer el pasado, así que vamos a ver desde dónde comienza la historia de los Andes. Esta historia nos llevaría tan atrás como hasta el supercontinente Rodinia. El análisis del basamento de los Andes muestra fuertes afinidades grenvillianas en la mayoría de los afloramientos que existen en el margen occidental de Sudamérica, donde las dataciones y los eventos magmáticos reconocidos dan rangos de edades del Mesoproterozoico, entre 1000 y 1200 millones de años. Todos estos terrenos acrecionados al margen occidental de Sudamérica presentan distintas historias tectónicas, pero la gran mayoría de ellos han participado durante la formación del supercontinente Rodinia. Posteriormente, durante la ruptura de este supercontinente, algunos terrenos quedaron del lado de Laurentia
mientras que otros terrenos han quedado en el lado de Gondwana. Suturas, las cuales algunas de ellas han actuado posteriormente en los eventos tanto del Paleozoico como del Mesozoico. La interpretación de la evolución del Proterozoico en esta región son puras hipótesis, dado que hay una importante superposición de eventos orogénicos y, por supuesto, de la limitación de afloramientos. El basamento actual de los Andes en la región de estudio está constituido principalmente por dos bloques de naturaleza crustal que dio lugar a la orogenia de Sunsa. Sería el escudo brasiliano o amazónico y el bloque de Arequipa Antofalla. Durante el Mesoproterozoico y el Proterozoico, estos dos bloques habrían colisionado, creando un orógeno, y más tarde sería Laurentia el que llegaría a colisionar contra Arequipa, formando la orogenia grenvillana. Posteriormente, durante la ruptura del supercontinente Rodinia y el movimiento hacia el este de Laurentia, dio lugar a que el bloque de Arequipa-Antofalla quedase del lado de Gondwana, donde se pueden reconocer los eventos grenvillanos y se generasen márgenes pasivos a ambos lados. Veamos ahora la historia del Paleozoico, que sobre todo en la región del sur de Perú y en Bolivia ha sido de gran importancia para la industria de los hidrocarburos. Desde el Cámbrico hasta el Devónico, la sedimentación se desarrolló en una cuenca epicontinental elongada de sur a norte y paralela al margen occidental de Gondwana. Las principales áreas fuentes para esta época se encontraban hacia el oeste y hacia el suroeste, y el orógeno paleozoico que alimentó esta cuenca se encuentra ahora totalmente desmantelado y estarían aflorando algunos relictos en la parte correspondiente al bloque de Arequipa-Antofalla que correspondería a toda esta región. El Devónico, muy conocido principalmente en el sur de Bolivia, ha sido de gran importancia para los yacimientos gasíferos que se encuentran en esa región. Durante el Carbonífero y el Pérmico, la sedimentación estuvo dominada principalmente por depósitos marinos someros y plataformas carbonatadas que hacia la parte superior van evolucionando a depósitos continentales. Hay que recalcar que todos estos depósitos, principalmente desde el Devónico superior y el Carbonífero inferior, estuvieron afectados por la importante glaciación que afectó a gran parte de Gondwana en esta época y que ha sido muy bien reconocida en el sur de Bolivia principalmente. Esta secuencia paleozoica ha sido fuertemente afectada por una discordancia a la base del Cretácico, que incluso cuando nos movemos hacia el este, próximos al cratón, esta discordancia ha erosionado por completo al Paleozoico y tenemos rocas cretácicas apoyadas sobre rocas cámbricas y precámbricas. Adicionalmente a esto, dentro del Paleozoico y previo al Cretácico, podemos observar la presencia de algunos eventos compresivos que incluso han dejado estratos sinorogénicos, pero que la correlación es muy complicada a lo largo del subandino y por lo tanto conocer cuál ha sido realmente su impacto. Pasemos ahora a ver la historia del Mesozoico, donde ya hemos podido ver con anterioridad que tiene importantes diferencias entre el norte de Perú y la región sur y todo el subandino boliviano. Durante el Pérmico y hasta el Jurásico, un cambio en el régimen tectónico de las placas dio lugar a una serie de eventos extensionales bien documentados en todo el margen de Pangea. En el caso de Perú, este evento está controlado por una serie de cuencas extensionales rellenas por depósitos volcánicos y volcanos sedimentarios, alineados según un eje norte-sur a lo largo de toda la cordillera oriental que se extiende hasta el sur de Perú y se llega a reconocer en el norte de Bolivia. Sin embargo, la información sísmica de la cuenca de Marañón, aquí en la parte norte de Perú, ha permitido documentar que este evento fue mucho más importante de lo que se pensaba en esta región. Así, aquí tenemos un mapa donde se ve cómo se han podido reconocer un set de fallas extensionales en sentido norte-sur que delimitan una serie de depocentros en toda la parte central de la cuenca de Marañón. De esta manera,
podemos reconocer que este evento extensional no solo habría estado alineado según este eje norte-sur, sino que habría tenido probablemente una extensión de esta manera, siendo mucho más importante de lo que se pensaba. Estos eventos extensionales también han controlado la sedimentación mesozoica, lo cual, como veremos más adelante, pues ha tenido un factor importante durante el desarrollo de toda la estructura andina. Aquí tenemos dos líneas sísmicas que atraviesan estas cuencas extensionales que acabamos de mencionar, donde podemos ver la presencia de algunas fallas normales que limitan algunos depocentros, como este, o esta falla normal parcialmente invertida, que ha limitado otro pequeño depocentro, o estos que vemos en esta parte de aquí. En estos depocentros se habrían acumulado los depósitos volcánicos y volcanos sedimentarios del grupo Mitu, y las fallas normales estarían afectando al basamento que en esta región correspondería a las mismas secuencias paleozoicas que hemos mencionado anteriormente, pero que debido a que están afectadas por este evento extensional mesozoico, su correlación es mucho más complicada. Desde el Triásico superior en adelante, la subsidencia relacionada con las fallas extensionales que dieron lugar a los depósitos del grupo Mitu fue decayendo, y la subsidencia térmica posterior produjo un amalgamamiento de todos estos depocentros, dando lugar a una gran cuenca marina somera que fue penetrando desde el norte hacia el sur, invadiendo gran parte de lo que es Perú y llegando hasta la parte más sur de Perú, incluso introduciéndose un poco en el norte de Chile y Bolivia. Hacia la parte oriental se han reconocido depósitos fluviales y deltaicos en algunas de las perforaciones realizadas, delimitando la extensión oriental de todos estos depósitos. Posteriormente, la subsidencia continuó durante el Jurásico. En el sur dio lugar a una serie de depósitos eólicos muy importantes en todo el sur de Perú, ya que funcionan como roca almacén para los hidrocarburos que hay en el sur. Mientras tanto, en el norte se reconocen una serie de depósitos fluviales y deltaicos con aportes desde el oeste hacia el este, que dio también lugar a una somerización de toda la cuenca y una desecación, dando lugar incluso a una serie de depósitos salinos que han tenido bastante importancia en la posterior estructuración de los Andes durante el Cenozoico. Durante el Jurásico y la base del Cretácico se produjo un basculamiento importante de todo el margen occidental de Pangea, lo que se conoce como la orogenia del Jurua, que dio lugar a una importante discordancia angular conocida como discordancia de la base del Cretácico. Aquí podemos ver cómo esta discontinuidad va erosionando cada vez depósitos más antiguos hacia el este, llegando incluso a haber erosionado por completo toda la secuencia mesozoica, y llegó incluso a aflorar depósitos cámbricos sobre los que se apoya más hacia el este. La correlación de pozos y la correlación sísmica ha demostrado que esta discordancia no solo afectó a la cuenca de Marañón, como mostramos aquí, sino que ha afectado a toda la cuenca de Ucayali o a todo el subandino peruano y a gran parte del subandino boliviano. La sedimentación cretácica estuvo favorecida por la reactivación de las zonas de aporte, la parte oriental, como consecuencia de la orogenia del Jurua que hemos mencionado anteriormente. Esta sedimentación cretácica está principalmente relacionada a procesos eustáticos que generaron distintos ciclos transgresivos y regresivos que han terminado dando una cuña de sedimentos fluviales, marinos marginales, clásticos, deltaicos, con sus menores espesores hacia el este, apoyados sobre el cratón brasiliano, y mayores espesores hacia el este, apoyados en los depósitos mesozoicos. Pasemos ahora a ver el Cenozoico, que está dominado principalmente por el inicio de la deformación andina, y por lo tanto los sedimentos de esta edad constituyen el registro sinorogénico de la cordillera de los Andes. La historia cenozoica de la región es la que registra el levantamiento de los Andes
y con ello todo el desarrollo de cuencas de Foreland en la región subandina. La gran cuenca del Amazonas es una más de estas cuencas de Foreland que abarca gran parte de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, y donde su arquitectura sedimentaria, por lo tanto, está fuertemente controlada por la tectónica andina y por los procesos de subducción relacionados a la misma. El inicio de la deformación en los Andes corresponde con el Cretácico superior al Paleoceno, donde, como consecuencia de una convergencia oblicua de la placa de Farallón, en ese momento que dio lugar a los primeros depósitos sinorogénicos en los Andes. Posteriormente, durante el Eoceno, hubo una pequeña etapa de tranquilidad tectónica que dio lugar a la inmersión de un evento marino en todo el Perú, que se extiende hasta Ecuador y sur de Colombia, para más tarde, durante la reorganización de placas y la ruptura de la placa de Farallón en la de Nazca y de Cocos, que ocurrió al final del Oligoceno y al principio del Mioceno, se produjo un nuevo incremento en la velocidad de convergencia, en este caso ortogonal, provocando el evento principal de levantamiento de los Andes, dando lugar a los grandes depósitos sinorogénicos que se observan tanto en el Foreland como en la faja plegada de retroarco, que es toda la región subandina que vamos a ver a partir de ahora. Hemos visto de manera muy rápida cuál ha sido la historia tectonosedimentaria de todo este margen, desde el Mesoproterozoico hasta el Cenozoico, y vamos a tratar de ver ahora un poco cómo es la estructura, cómo varía la geología estructural o cómo varían los Andes en todo este segmento desde el norte hacia el sur, comenzando en el norte de Perú. La región del subandino de Perú se puede dividir en tres grandes cuencas, como es la cuenca de Marañón en el norte, con sus subcuencas asociadas de Santiago y Guallaga, la cuenca de Ucayali en la parte central, con su subcuenca de Pachitea y de Camisea, y la cuenca Madre de Dios ya en el sur, en la frontera con Bolivia. Hemos visto hasta ahora que toda la región del subandino comparte una historia geológica muy similar, pero vamos a ver en las siguientes láminas que existen importantes diferencias estructurales. Antes de continuar, repasemos rápidamente cuál era la estratigrafía del subandino peruano para tratar de identificar qué es lo que puede estar controlando los estilos estructurales que vamos a ver en las láminas siguientes. En esta columna tectonoestratigráfica que abarca desde el norte de Perú en la cuenca de Marañón, pasando hacia el sur por la cuenca de Ucayali, la subcuenca de Camisea hasta llegar a la cuenca de Madre de Dios en la parte sur del país, en la frontera ya con Bolivia, podemos ver cómo la secuencia paleozoica es bastante continua, bastante homogénea para toda la región subandina, lo mismo para toda la secuencia cretácica, así como toda la secuencia cenozoica que constituye los depósitos sinorogénicos de la tectónica andina. Sin embargo, si nos fijamos en la secuencia mesozoica del Triásico y del Jurásico, vemos que hay una importante diferencia. En la parte norte, como vimos, tenemos una extensión mesozoica que afectó de manera importante a la región, dando lugar a una serie de cuencas extensionales sobre las que se depositó el grupo Mitu, para posteriormente pasar a tener unos depósitos de post-ref y de SAC con una plataforma carbonatada bien desarrollada y unos nuevos depósitos evaporíticos en la parte superior de esta plataforma. Sin embargo, cuando nos movemos hacia el sur del país, podemos comprobar que toda esta secuencia triásica y jurásica está ausente. Por lo tanto, ya podemos identificar que en la parte norte, donde tenemos tanto depósitos evaporíticos como fallas normales que han afectado a la secuencia paleozoica, seguramente han controlado enormemente la tectónica andina en esta región. Ahora sí, entonces comencemos nuestro recorrido de norte a sur. Vamos a comenzar viendo lo que es la cuenca de Marañón y sus dos subcuencas asociadas, la cuenca de Santiago y la cuenca de Guallaga. Estas dos subcuencas en algún momento formaron parte de la cuenca de Marañón, pero debido al avance de la orogenia andina han quedado individualizadas como pequeñas cuencas intermontanas, separadas por el cabalgamiento frontal de la región andina,
que correspondería más o menos a esta traza. Esta cuenca es una región estructuralmente compleja donde existe una combinación de deformación de piel fina y de piel gruesa. Se extiende por aproximadamente 200 kilómetros según un eje sur-suroeste-nor-noreste, llegando incluso hasta Ecuador. Tiene una anchura aproximada de unos 100 kilómetros y está limitada al oeste por lo que se conoce como la Cordillera del Cóndor y hacia el este por las montañas o el tren de Manseriche-Campanquiz, que está constituido por un cabalgamiento convergencia oeste. Podemos ver aquí el límite, podemos ver una de las líneas sísmicas que lo cruza. Este cabalgamiento estaría despegando de las evaporitas del Jurásico inferior. Vamos a ver que no son las mismas evaporitas que encontramos en Guayaga. Aquí las evaporitas se encuentran por debajo de la plataforma carbonatada del grupo Pucará, o sea que quiere decir que estarían justo inmediatamente después del grupo Mitu. En la cuenca también se observa algo de inversión de basamento, pero no en gran medida. Hay algunos autores que han encontrado evidencias de deformaciones salinas desde los primeros momentos de su depósito, lo que ha podido hacer que luego las estructuras andinas se hayan nucleado en estos pequeños diapiros que se habían originado en aquel momento. Vamos a ver ahora la cuenca de Guayaga, que se encuentra aquí al sur de la cuenca de Santiago. Esta cuenca también se extiende por más de 400 kilómetros, según un eje nor-noroeste, sur-sureste. Y en superficie, la morfología que observamos son grandes pliegues elongados en el mismo sentido que la cuenca y que tienen una longitud en muchas ocasiones superior a los 100 kilómetros. Estos pliegues se observa en muchas ocasiones que están despegando en evaporitas y el núcleo está relleno de estas evaporitas jurásicas. El límite oriental que la separa de la cuenca de Marañón es el cabalgamiento de Shanus-Chazuta, que lo podemos ver aquí en esta línea sísmica, el cual con esta geometría que podemos observar de rampa, plano, rampa, tiene un desplazamiento de más de 40 kilómetros y ha acomodado más del 50% del acortamiento que se observa en la cuenca. Las evaporitas, como mencionaba antes, vemos que se encuentran en este caso por encima del grupo Pucará, a diferencia de las evaporitas que veíamos en la cuenca de Santiago. Sabemos que se encuentran por encima del grupo Pucará porque ninguna de las estructuras que se observan en la cuenca han sacado el grupo Pucará a superficie. Podemos ver que estas evaporitas han formado algunos pliegues de despegue. Seguramente muchos de ellos en los primeros inicios de depósito de las evaporitas comenzaron a formarse y luego han sido cortados por las estructuras andinas. También podemos observar en esta línea sísmica que por último ha habido una inversión del basamento importante que ha deformado algunas de las estructuras previas, invirtiendo antiguos grábenes o hemigrábenes permotriásicos. También podemos ver que toda esta deformación de piel fina despegando de las evaporitas que hemos observado en la cuenca y que se observa muy bien en esta línea sísmica terminarían más o menos en esta región donde se puede observar muy bien en las líneas sísmicas el límite oriental de las evaporitas. Hemos visto ya lo que ocurre en la cuenca de Santiago y en la cuenca de Guayaga, que se encuentran en el frente de deformación actual de la tectónica andina, pero veamos ahora lo que ocurre en la actual cuenca de Foreland, que corresponde con la cuenca de Marañón. Vimos anteriormente que esta cuenca sufrió la extensión mesozoica también y podemos ver como en las zonas más próximas al frente de deformación, estas fallas normales están fuertemente invertidas, generando pliegues de propagación y a medida que nos alejamos del frente andino, han comenzado a invertirse, pero todavía de manera muy sutil. Aquí tenemos tres secciones estructurales por el frente de deformación andino en el subandino peruano, uno por la cuenca de Santiago, otro por la cuenca de Guayaga y otro en la zona central entre las dos cuencas. Cuando vemos la sección estructural de la cuenca de Santiago, podemos comprobar que las evaporitas, que en este caso estaban por debajo del grupo Pucará, han ejercido un fuerte control en el estilo estructural de la cuenca. Vemos que llega a haber diapiros que afloran en superficie,
que la tectónica salina ha generado importantes diapiros o pliegues de despegue con fallas asociadas a la tectónica salina y que hacia la parte oriental, donde el espesor es menor y se produce el pinch out de estas evaporitas, pero igualmente han seguido sirviendo como un nivel de despegue efectivo para la formación de todo el sistema de pliegues y cabalgamientos que hemos observado. Cuando nos movemos hacia la cuenca de Guayaga, donde recordemos que las evaporitas en este caso estaban por arriba del grupo Pucará, pero igualmente se puede observar que estas han ejercido un fuerte control en su estilo estructural, sirviendo como nivel de despegue para todo el cinturón de pliegues y cabalgamientos que hemos observado, formando en algunos casos pliegues de despegue muy importantes con engrosamiento de las evaporitas en el núcleo y también favoreciendo el desarrollo de estructuras tan importantes como la de Chazuta, con más de 40 kilómetros de acortamiento. Sin embargo, cuando nos movemos a la parte central, no vemos que haya estructuras de tectónica salina y vemos que en esta región el estilo estructural está dominado por grandes fallas de basamento que generan pliegues de gran longitud de onda. Esto nos lleva a interpretar los depósitos salinos de la siguiente manera. Si vemos en el mapa, nosotros consideramos que durante el Permo-Trias se habría generado un depósito evaporítico en todo lo que es toda la cuenca de Santiago y probablemente extendiéndose hacia el sur en parte, en lo que correspondería toda la extensión del grupo Mitu, para luego posteriormente, durante el Jurásico, los depósitos de SAC, este habría favorecido la formación de un depósito evaporítico en lo que es toda la cuenca de Guayaga, en toda esta región, lo cual nos estaría dando lugar a dos depósitos evaporíticos totalmente distintos, pero que han ejercido un fuerte control en el estilo estructural. Y de asimismo, de esta manera estaríamos explicando que en la parte central no se habrían depositado ninguno de estos dos eventos evaporíticos y por lo tanto el estilo estructural es tan diferente. Ya hemos visto cómo es la deformación del subandino norte de Perú, justo entre las cuencas de Santiago, de Guayaga y lo que sería la parte occidental de la cuenca de Marañón, y nos vamos a mover ahora al sur a lo que se conoce como la cuenca de Ucayali. La cuenca de Ucayali tiene también una subcuenca, no está tan individualizada como la cuenca de Guayaga o la de Santiago, pero viene a ser algo parecido. Tenemos un gran anticlinal de basamento que corresponde a las montañas del Shira y que individualiza parcialmente lo que se conoce como la subcuenca de Pachitea en esta región. Vamos a ver que la parte norte de la cuenca de Ucayali difiere mucho de lo que hemos visto hasta ahora en la cuenca de Santiago y de Guayaga, donde la deformación estaba dominada por una tectónica de piel fina. Aquí podemos ver que la tectónica está controlada principalmente por la inversión de fallas de basamento que están generando pliegues de propagación de gran longitud de onda. En cambio, cuando nos movemos hacia el sur, hacia la subcuenca de Pachitea, la cuenca que ha quedado ensanguichada entre la cordillera oriental y la gran estructura de basamento de las montañas del Shira, vuelve a haber presencia de vaporitas, con algunos pequeños diapiros aflorando en superficie, lo que ha favorecido nuevamente una deformación de piel fina, dando lugar a este tipo de cabalgamientos otra vez con grandes desplazamientos. A medida que nos movemos hacia el este, no se observa grandes deformación y casi toda la deformación ha sido absorbida por el gran anticlinal de basamento que corresponde a las montañas del Shira. Si nos movemos ya un poco más hacia el este, tenemos aquí una línea sísmica que abarca desde el frente del Shira a lo que sería ya la cuenca de Foreland, la cuenca de Ucayali. Podemos ver que la mayor parte de la deformación ha sido absorbida por esta gran estructura de basamento que, de acuerdo a Spur y otros, estaría enraizando en la corteza superior a una profundidad aproximada de 12 kilómetros. Y esto hace que en el frente apenas haya deformación y únicamente algunas pequeñas estructuras de piel fina. Vamos a seguir nuestro camino hacia el sur. Ya hemos visto la cuenca de Marañón con sus dos subcuencas asociadas.
la cuenca de Ucayali con la subcuenca de Pachitea asociada y nos vamos a mover ahora a lo que se conoce como la subcuenca de Camisea, que corresponde al sur de la cuenca de Ucayali, y la subcuenca de Ene. En este caso, la subcuenca de Camisea es bien conocida porque es donde se encuentran los gigantes de gas. Si vemos en el mapa, podemos ver que en la parte norte de la cuenca de Ene vuelve a haber depósitos jurásicos, lo cual ya nos está indicando que la extensión mesozoica sí llegó a afectar a esta zona. En cambio, cuando nos movemos hacia el sur, vemos que está conformada por una serie de pliegues, de cabalgamientos y pliegues muy elongados en sentido noroeste-sureste. El Alto de Otisi, que es otra gran estructura de basamento, es la que la separa de la subcuenca de Camisea, donde podemos ver que nuevamente tenemos una serie de pliegues muy elongados, lo cual nos estaría marcando una tectónica de piel fina. Sin embargo, cuando nos movemos al norte de la falla del Tambo, podemos observar que tenemos algunos pliegues de gran longitud de onda. Por lo tanto, ya podemos inferir que seguramente el nivel de despegue que tenemos al norte es distinto del que tenemos al sur. Vamos a comenzar viendo la cuenca de Ene, que se trata de esta cuenca que podemos ver aquí en la parte izquierda del mapa. Sería una cuenca elongada en sentido noroeste-sureste, que ha quedado separada de la cuenca de Ucayali al este por las montañas del Shira, que hemos visto anteriormente, y de la cuenca de Camisea por el Alto de Otisi. En esta cuenca se pueden individualizar dos sectores. Uno en la parte izquierda de la sección, donde la extensión permotriásica habría afectado y habría dado lugar al depósito de una importante secuencia mesozoica, y una parte hacia la izquierda, hacia la derecha de la sección, donde esta extensión no habría afectado. Esto ha generado dos estilos estructurales muy bien diferenciados. Hacia la parte occidental, la deformación andina habría provocado la inversión de las estructuras extensionales, generando grandes pliegues de gran longitud de onda, mientras que hacia la parte oriental la deformación andina habría dado lugar a una tectónica de piel fina, pero en este caso despegando de secuencias ordovícicas. Si nos movemos hacia el este ahora, aquí en la parte central del mapa, en lo que correspondería a la parte sur de la cuenca de Ucayali, estaríamos todavía en el límite de las montañas del Shira y podemos ver que aquí el cabalgamiento del Shira sigue acumulando la mayor parte de la deformación y no tenemos prácticamente nada de deformación de piel fina en el frente y únicamente seguimos teniendo la inversión del basamento generando grandes anticlinales como el anticlinal de Sepa. Vamos a ver ahora lo que se conoce como la subcuenca camisea, que en realidad corresponde a la parte sur de Ucayali. Esta cuenca es donde se encuentran los grandes yacimientos de gas de Perú y por lo tanto tiene gran cantidad de información de subsuelo, lo que hace que sea bien conocida. Como hemos visto, la falla del Tambo la separa de la zona de piel gruesa que acabamos de ver y aquí podemos ver que la estructura general de la cuenca está dominada por una serie de pliegues muy elongados de pequeña longitud de onda. En estas líneas sísmicas podemos ver cómo todo el sistema de pliegues está relacionado a fallas mediante una tectónica de piel fina con cabalgamientos que generan tanto pliegues de propagación como pliegues de flexión cuando la falla llega a la secuencia cenozoica. Es en esta secuencia cenozoica donde a veces se nuclean algunos retrocabalgamientos, como el que tenemos aquí en Pagoreni, o este que se ve mejor en Sagari, dando lugar a una serie de cuñas tectónicas o zonas triangulares. También podemos ver que el basamento está fracturado mediante fallas de alto ángulo, seguramente relacionadas con la extensión ordovícica que afectó a toda esta región. Estas fallas controlarían el depósito ordovícico y seguramente también han favorecido la nucleación de algunas de las estructuras que vemos en superficie. Estas fallas se encuentran ligeramente invertidas como consecuencia de la tectónica andina, en algunos casos de forma más importante, dando lugar a la alteración de las estructuras de piel fina que observamos por encima. No quiero dejar pasar la oportunidad sin mostrar cómo los mismos datos se pueden interpretar de dos maneras distintas. Aquí tenemos dos secciones estructurales pasando por la cuenca de Camisea,
donde vemos que la interpretación para la cuenca de Camisea propiamente dicha es la misma. Una restauración de esta estructura da aproximadamente un acortamiento de 20 kilómetros. Entonces, estos autores, para explicar el relieve andino en la parte interna de la cuenca de Camisea, proponen la existencia de un dúplex en las secuencias ordovícicas y silúricas, lo que les da aproximadamente un acortamiento en esta zona de 50 kilómetros. Para poder explicar la diferencia de acortamiento que tienen aquí y que no observan en la parte frontal, abogan por la presencia de un cabalgamiento de techo pasivo que estaría acomodando la diferencia de acortamiento. Pero por otro lado tenemos otros autores que para evitar ese problema lo que proponen es que la parte interna de la cuenca de Camisea estaría dominada por la inversión de fallas extensionales ordovícicas. De esta manera, únicamente parte del acortamiento se habría transferido hacia la cuenca de Camisea, propiamente dicha, y no tienen los problemas de acortamiento o las necesidades de un cabalgamiento de techo pasivo con tanto desplazamiento como los otros autores. Bueno, ya hemos visto lo que corresponde a la cuenca de Marañón, de Santiago y de Guayaga, en el norte de Perú. Hemos visto la cuenca de Ucayali con su subcuenca de Pachitea en la parte central y hemos visto lo que correspondería a la parte sur de Ucayali, conocida como la cuenca de Camisea o subcuenca Camisea y la cuenca de N. Vamos a ver ahora la última de las cuencas del subandino peruano, que corresponde a la cuenca de Madre de Dios, ya en la frontera con Bolivia. Vemos que esta cuenca está restringida a un segmento bastante estrecho, pero vamos a ver dónde existe una alta complejidad estructural. En esta región podemos ver cómo un gran cabalgamiento a nivel crustal ha levantado la cordillera oriental poniendo rocas premesozoicas sobre las rocas mesozoicas. En la parte norte de la cuenca de Madre de Dios, de la región subandina de la cuenca de Madre de Dios, podemos ver cómo parte del acortamiento que ha acomodado este gran cabalgamiento crustal ha sido transferido a través de la secuencia devónica, levantando el anticlinal de Pantiacoya. En cambio, cuando nos movemos hacia el sur, todo este levantamiento generado por la cordillera oriental ha sido acomodado en un complejo sistema de dúplex en la secuencia cenozoica, donde encontró otro nivel de despegue y transfirió la deformación hacia adelante. Las secciones que tenemos en esta zona están bastante bien controladas, como podemos ver por las secciones sísmicas. Aquí tenemos un ejemplo donde podemos ver que la calidad es bastante buena. Podemos ver el levantamiento de la cordillera oriental y cómo gran parte de esa deformación ha sido acomodada en la secuencia cenozoica con diversos niveles de despegues, dejando incluso un sinclinal levantado encima de todo el sistema de corrimientos. Vamos a hacer, antes de movernos a Bolivia, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora en Perú. Hemos podido ver que todo el eje de la cordillera oriental sufrió extensión durante el Permo-Trias, dando lugar al depósito del grupo Mitu, pero hemos también podido observar, gracias a las líneas sísmicas, que esta extensión fue bastante importante en la cuenca de Marañón. Esto ha tenido un control importante en los depósitos de las evaporitas y posteriormente en el estilo estructural que hemos observado. Así, según nuestra interpretación, consideramos que probablemente hubo un depósito evaporítico a lo largo de todo el eje de la cordillera oriental, donde está el eje principal de la extensión, y posteriormente hubo un depósito evaporítico en el Jurásico inferior que estaría abarcando principalmente la parte norte en la cuenca de Guayaga, donde hemos visto, gracias a las secciones estructurales, que las estructuras que veíamos en Santiago diferían un poco de las estructuras que veíamos en Guayaga. Por los estilos estructurales que hemos visto, pues hemos podido ver que en la parte norte, tanto en Santiago como en Guayaga, hay una deformación de piel fina, despegando de las evaporitas mesozoicas, mientras que en la parte sur de Perú también existe una tectónica de piel fina, pero en este caso, dado que no ha habido extensión y no hay evaporitas mesozoicas,
las estructuras están despegando de las secuencias paleozoicas. Y luego hemos podido ver que tanto en Marañón y en gran parte de Ucayali, donde no existen estos niveles de despegue, se está produciendo simplemente una tectónica de piel gruesa mediante la inversión del basamento. Y ahora sí, vamos a continuar nuestro viaje hacia el sur, vamos a cruzar la frontera y vamos a entrar a conocer la geología estructural del subandino boliviano. Haciendo una enorme simplificación, las principales provincias geomorfológicas que se reconocen en Bolivia serían lo que corresponde a la cordillera andina, que sería toda la parte occidental del país, donde podemos ver en un estrecho segmento todo lo que corresponde a la región subandina, que es lo que vamos a ver en esta parte de la charla. Luego tenemos la cuenca de Beni Chaco, que corresponde a la cuenca de Forlán actual, y por último hacia el noreste y este el cratón de Guaporé o el escudo brasiliano. Comencemos en la parte norte, por lo que se conoce como el subandino norte boliviano. Aquí podemos ver que el subandino norte está constituido por una estrecha franja aproximadamente de 150 kilómetros de ancho por más de 500 kilómetros de longitud en sentido noroeste-sureste, donde la estructura interna está principalmente controlada por todo un tren de cabalgamientos y pliegues de pequeña longitud de onda, muy elongados, con longitudes que en muchas ocasiones superan los 100 kilómetros. Podemos ver en el núcleo de muchas de estas estructuras cómo están aflorando materiales paleozoicos, lo cual ya nos está indicando que aquí deberíamos tener una tectónica de piel fina afectando desde el Paleozoico hasta el Cenozoico. Lutterbach y otros en el año 2018 hicieron un detallado análisis de las columnas estratigráficas de antiguos informes, así como de la información de los pozos exploratorios perforados en la región. Esto les permitió realizar mapas bastante detallados de las secuencias paleozoicas, de la distribución de las secuencias paleozoicas, y como observación más importante se puede ver cómo tanto para el ordovícico como para el devónico principalmente el área de distribución en ese momento era mucho más extensa en la parte norte que en la parte sur, ¿no? Coincidiendo en la parte sur justo con la posición del cabalgamiento frontal del subandino en estos momentos. Esto, por supuesto, tiene una implicancia en la parte estructural. Si vemos un par de secciones estructurales de esta región, podemos ver como la parte más interna, lo que corresponde a la zona interandina, está controlada con grandes fallas de basamento que afectan tanto a las secuencias paleozoicas como prepaleozoicas. Esta deformación es transferida a través de la secuencia del devónico, que actúa en este caso como nivel de despegue principal, generando un tren de cabalgamientos y pliegues de piel fina. Como decíamos, en la parte norte, donde la extensión del devónico es mucho más importante, vemos que tenemos todo el Paleozoico involucrado en la deformación hasta la parte frontal del subandino. Sin embargo, cuando nos movemos hacia el sur, vemos que la estructura es muy similar, transfiriéndose la deformación de la parte interandina a través del devónico, formando toda una serie de estructuras de piel fina, pero a medida que nos acercamos hacia el límite de depositación del Paleozoico, vemos que esta deformación de piel fina es transferida hacia un nivel de despegue en la secuencia cenozoica, lo que implica que en la secuencia mesozoica a través del Cretácico, lo que implica que el frente de deformación del subandino no esté aflorando en las secuencias paleozoicas como sí está ocurriendo en el norte. Veamos ahora la región que se conoce como los Boomerang Hills, que es justamente la parte del subandino más próxima al cratón y que además coincide con un quiebre en el sentido de los Andes, desde noroeste-sureste, como veíamos en la parte norte, a norte-sur. Sería de esperar entonces que las estructuras que se observen en esta zona estuviesen reflejando este quiebre. Sin embargo, aquí tenemos un mapa de las principales estructuras
se ve que no es así, que estas estructuras prácticamente están siguiendo un eje este-oeste, lo cual está reflejando una importante herencia estructural preandina. Aquí tenemos un esquema de lo que supone la estratigrafía de la región, el basamento conformado por rocas presilúricas, y luego durante el silúrico, durante el evento extensional del silúrico, habría dado lugar a estos depósitos en un ambiente de Sinrid, para después, durante la ingresión marina del Devónico, dar lugar a grandes cantidades de sedimentos marinos someros, que se van haciendo más fluviales hacia la parte superior, y por último los depósitos glaciares del Carbonífero. No tenemos en esta región sedimentos permotriásicos ni jurásicos por dos razones, o bien porque no se hayan depositado o porque la discordancia del Cretácico que vimos ya en la parte peruana aquí ha sido muy importante, erosionando cada vez rocas más antiguas a medida que nos movemos hacia el norte, es decir, a medida que nos movemos hacia el cratón. Y por último tenemos la secuencia Mesozoico superior y la secuencia Cenozoica. La estructura de esta región es bastante variada. Vemos que la parte superficial está dominada por pliegues, pero podemos observar que la parte profunda está controlada por cabalgamientos de piel fina, despegando de las secuencias silúricas, en algunos casos formando retrocabalgamientos y dando lugar a zonas triangulares, pero también podemos observar algunas fallas normales preservadas o algunas de estas fallas normales invertidas. En otras partes de esta misma zona podemos observar cómo estos cabalgamientos no han llegado a cortar toda la secuencia y simplemente están formando pliegues de propagación de falla. Veamos ahora la región del subandino sur boliviano, la cual constituye el final de nuestro viaje por más de 2.400 kilómetros que estamos realizando por todo el subandino de Perú y Bolivia. El subandino sur boliviano es una región muy bien conocida porque es en esta zona donde se encuentran los yacimientos gigantes de gas que tiene Bolivia. Esta región se extiende por más de 500 kilómetros en sentido norte-sur, llegando a extenderse hasta el norte de Argentina. Podemos ver que está conformada por una serie de trenes estructurales muy elongados en sentido norte-sur, con longitudes que en algunas ocasiones llegan a superar los 200 kilómetros. Esta disposición ya nos está indicando la presencia de un nivel de despegue común para todo el sistema, que estaría dando lugar a toda esta tectónica de piel fina que se puede observar muy bien en el mapa geológico. Veamos un momento la columna estratigráfica del subandino sur boliviano, la cual es bien conocida gracias a la multitud de pozos exploratorios y de desarrollo que hay en la zona. Vemos que puede ser dividida en 4 megaciclos, uno basal, correspondiente al silúrico y al devónico, que está dominada por cambios en el nivel del mar, que dio lugar a depósitos marinos profundos y marinos transicionales y plataformas silicicoclásticas. Por arriba tenemos los depósitos carboníferos, que están principalmente controlados por un ambiente glacial. Luego tenemos lo que correspondería al Pérmico y al Cretácico, que constituye un ambiente marino restringido con el desarrollo de algunas pequeñas plataformas carbonáticas. Y por último tenemos toda la secuencia cenozoica, que está relacionada con la evolución de la cordillera andina y corresponde a todos los depósitos sinorogénicos. Es importante destacar aquí la formación Quirusillas, que es un nivel de arcillas que constituye el despegue basal de todo el subandino sur boliviano. Pero es muy importante destacar aquí también la formación Los Monos, que corresponde a otra plataforma distal de centro de cuenca, que llega a alcanzar los 800 metros de espesor y aparte de ser la roca madre para los depósitos, para los yacimientos de gas de Bolivia, es actualmente un nivel arcilloso sobrepresionada que ha actuado como nivel de despegue superior y, como vamos a ver, ha ejercido un control muy importante en toda la estructuración del subandino sur boliviano. Aquí vemos 3 secciones estructurales de oeste a este que muestran la complejidad estructural que existe en el subandino sur boliviano
y la complejidad estructural con la que nos encontramos a la hora tanto de explorar como de desarrollar los yacimientos gasíferos de esta región. Como he dicho antes, el nivel de la formación Quirusillas es el que actúa como nivel de despegue basal para todo el subandino. Vemos que en todas las secciones se está despegando del mismo nivel y la presencia de otro nivel de arcillas sobrepresionadas, como es la formación Los Monos en el Devónico, provoca que exista una importante disarmonía estructural entre todas las secuencias postdevónicas y toda la secuencia siluro-devónica. Vemos que esto hace que la estructura esté dominada por una serie de cabalgamientos que cuando encuentran, despegando de la formación Quirusillas, que cuando encuentran a la formación Los Monos, se propagan a través de ese nivel de despegue superior, formando una serie de pliegues de flexión de falla. Esta deformación es transferida hacia la siguiente serranía. Por eso vemos en muchas ocasiones que la estructura profunda o la falla que genera la estructura más profunda no es la falla que está aflorando en la serranía que tenemos inmediatamente arriba. Como he dicho, este nivel de despegue superior también es el que está generando una importante disarmonía estructural. Así podemos ver que en las áreas donde este nivel está más sobrepresionado se llegan a formar pliegues de despegue muy apretados, en algunas ocasiones con ambos flancos tocándose entre sí, y en aquellas áreas donde no está tan sobrepresionada o la sobrepresión se ha perdido durante la deformación, vemos que la falla se puede propagar en secuencia arriba hasta llegar a superficie, generando una estructura muy diferente a la que podemos ver en algunos de los anticlinales. Ahora sí, con esto llegamos al final de nuestro viaje, después de haber recorrido más de 2.400 kilómetros, empezando en el norte de Perú, en la frontera con Ecuador, y habiendo terminado en la parte sur de Bolivia, en la frontera con Argentina. Pero no sin antes, me gustaría hacer un pequeño resumen o discusión de lo que hemos visto y de cuáles son las implicaciones más importantes. Así, si retomamos el mapa de toda la región que hemos ido recorriendo, de todo el subandino, desde el norte de Perú en la frontera con Ecuador hasta el sur de Bolivia en la frontera con Argentina, hemos ido recorriendo la estructura de todo el subandino por las más de 15, 17 secciones estructurales que hemos ido viendo, pero como resumen me gustaría retomar un poco las principales secuencias estratigráficas o las principales columnas estratigráficas que hemos ido viendo a lo largo de toda la presentación. Hemos podido ver que toda la secuencia paleozoica está presente en toda la región del subandino de una manera más homogénea, si se puede llamar homogéneo para una región tan extensa como la que hemos ido viendo, pero sí hemos visto que está presente a lo largo de todo el subandino. Pero una de las principales diferencias que hemos podido observar es lo que hemos visto al principio de la charla, y es la importancia de la extensión permotriásica que afectó a toda la parte norte de Perú, aunque ha afectado al resto de Perú y Bolivia, pero mucho más centralizado en lo que se conoce como la cordillera oriental. El hecho de que existiese esta extensión en la parte norte hizo que el desarrollo de depósitos de Siem y de Sac hayan sido de cierta importancia, dando incluso algunos eventos evaporíticos de los cuales hablamos anteriormente y que dijimos que todavía hay discusión de su edad. Así pudimos ver que la parte norte de Perú, o la región subandina del norte de Perú, estaba controlada por una tectónica de piel fina, pero despegando de las secuencias evaporíticas mesozoicas, mientras que el resto de la deformación, principalmente en la cuenca de Marañón, en lo que es parte de la cuenca de Foreland, estaba controlada por la inversión de estas fallas extensionales. En cambio, a medida que nos hemos ido moviendo hacia el sur, en la cuenca de N o en la cuenca de Camisea, o todo el subandino norte boliviano,
o incluso el subandino sur boliviano o hasta la zona del Boomerang, hemos visto que existe una tectónica de piel fina muy bien desarrollada, pero que al contrario que en el norte está despegando principalmente de las secuencias devónicas, afectando tanto a todo el Paleozoico como a todo el Mesozoico y el Cenozoico. También hemos podido ver que la presencia de estructuras preandinas bien preservadas en la zona del Boomerang ha controlado la distribución de las estructuras o su orientación, que en muchas ocasiones no siguen la estructura andina. Y también hemos visto cómo la presencia de un segundo nivel de despegue muy importante en el subandino sur boliviano ha dado un incremento en la complejidad estructural de la región. Bueno, aquí estamos de nuevo. Esto es lo que hemos podido resumir en aproximadamente una hora sobre la geología del subandino peruano y boliviano. Han quedado muchos temas por tratar, como la edad de subducción de la corteza oceánica o las variaciones en el ángulo de subducción y cómo han afectado esto a toda la estructura subandina o a las edades de deformación que se observan en el subandino, que tampoco hemos tenido tiempo de tratarlas a fondo. Pero para todo aquel que quiera seguir aprendiendo sobre la tectónica de los Andes, o en concreto de Perú y Bolivia, les recomiendo estos dos libros que han salido publicados recientemente en el año 2018 y 2019 respectivamente. Y les animo a seguir aprendiendo sobre la fascinante geología de los Andes. Ha sido un gusto y espero que les haya gustado.